vida sin oración no es lo mismo que una vida con oración. Así es. Son diferentes. Amén. Tal vez usted no lo puede evidenciar en cosas materiales, pero se evidencia en el espíritu adentro, que hay una vida diferente. Amén. Amén. ¿Amén? Señor. Problemas tenemos todos, no solo usted. Yo también. Pero ahí está la diferencia entre el que ha creído y el que no. Amén. Amén. Vamos a Lucas capítulo 17. Lucas 17. La pregunta que quiero hacerles hoy es, ¿qué tan agradecido es usted? No tan agraciado. No. O desgraciado. ¿Qué tan agradecido es usted? De 1 a 10, ¿cuánto se pone usted? ¿Un 17? Mentira. No, sí, amén. ¿Qué tan agradecido es? Yo he aprendido. Yo no era tan agradecido, he aprendido a hacerlo. El Señor me ha enseñado porque no era muy desagradecido. Era muy desagradecido. A veces pensamos que las personas que nos tienden la mano y nos hacen un bien, era su obligación hacerlo con nosotros. Si usted lee el pasaje del verso 7 al 10, quiero que lo lea. Hay un contraste entre el verso 7 al 10 y del 11 al 18. El verso 7 dice el deber del siervo, ¿sí? ¿Sí lo tiene usted así? Amén. Capítulo 17 de Lucas, verso 11. Estamos introduciendo el sermón. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. O sea, ¿Dios me debe algo? De hecho, ¿usted ha hecho todo lo que Dios le ha dicho que haga? ¿Sí o no? O sea que somos menos que un siervo inútil. ¿Sí o no? Vuelvo a leer, mire, verso 10. Así también vosotros. Ahora, está haciendo una alegoría de un siervo con su señor. Y este siervo sale a trabajar, dice que labra, ara la tierra, luego llega a su casa y cuando llega a la casa tiene que servirle al Señor y esperar a que su Señor coma y después de que él ha comido, sí puede él comer. ¿Cierto? O sea, Jesús está mostrando algo aquí que a veces nosotros no entendemos. Primero Dios, primero Él y después yo. ¿Cierto? Porque luego en el último verso, el verso dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Ahora, muy bien, paremos aquí. Así también vosotros, Él da por sentado que nosotros ya somos obedientes. Y que para nosotros no es una carga servir a Dios. ¿Ok? Pareciera que le está hablando a otra iglesia, porque, seamos honestos, para nosotros todavía es una carga servir a Dios. Y miren lo que dice, cuando hayáis terminado lo que se les ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos, está hecho. Por eso la pregunta, ¿usted ha hecho todo lo que Dios le ha dicho que debe hacer? Usted se esfuerza por agradar a Dios. Mire, voy a ponérselo corto. Su oración, su lectura bíblica, el congregarse, el procurar la santidad. No estamos hablando ni siquiera de trabajar en una obra, sino su vida. Lo mínimo la Escritura dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Usted procura no caer en tentación? ¿Usted procura constantemente conocer a Dios por la palabra? ¿Usted procura orar a Dios? ¿Venir al culto y no dormirse? Porque yo sé que mi voz es muy arrulladora, pero es muy importante la palabra.
Si usted no procura eso, que es lo mínimo, menos que un siervo inútil. Pero nuestro concepto es exigir a Dios. Y cuando Dios no responde como yo quiero, entonces es que Dios es malo, es que Dios es injusto. Y un corazón infiel, como el muchos de nosotros tenemos, no es más que un corazón desagradecido a Dios. Porque no ha entendido su benevolencia y su favor. Y muchos de nosotros se quejan mucho de Dios. Se quejan mucho de la situación que vive. Siempre está triste y desolado. Pero porque es un corazón que no ha sido agradecido con lo que Dios ya le ha dado. Dios no tiene ninguna obligación con nosotros. Y aún así nos ha bendecido. Pero nos cuesta entenderlo. Nos cuesta entender que tenemos una responsabilidad como creyentes delante de Él. Queremos todo, todos los derechos del reino, pero no queremos los deberes del ciudadano del reino. Queremos decir que Dios me prospera, me levanta, me establece, todas estas cosas, pero no queremos decir que hay que morir para que la semilla luego dé fruto. Amén. ¿Me hago entender? Y ahora Jesús contrasta esto de un siervo inútil, que es menos que inútil cuando no hace lo que se le dice, con 10 hombres, usted lo puede leer, 10 leprosos son limpiados. Con 10 hombres, que son leprosos, que están enfermos, pero que nos dicen mucho acerca de cuánto nosotros debemos ser agradecidos con Él. Que a veces pensamos que Dios nos debe. Hay una idea liberal, una teología liberal, y es hacernos creer que Dios existe y que su único propósito es hacer feliz al hombre. Entonces son creyentes, no sé si usted los ha escuchado, que todo el tiempo están diciendo que son los hijos de Dios, las princesas de Dios, los que arrebatan, todas estas cosas. Ellos creen que el único propósito que Dios tiene en la eternidad es que usted y yo seamos felices. Que no nos falte nada. Esa es la peor mentira que el hombre se pudo haber inventado. Porque la Escritura no dice que Dios está al servicio del hombre. La Escritura dice que el hombre es siervo de Dios. Y que como siervo obedece a su Señor y sigue la voluntad de su Señor. Amén. Amén. Si usted lo entiende de esa manera, sabrá que lo que vive hoy y lo que tiene hoy, por duro, por difícil que sea, Dios lo controla para su beneficio. Amén. Amén. Si usted no lo entiende así, sino que entiende que Dios es como un chamán que tiene que obedecer lo que yo le digo, usted seguirá teniendo un corazón desagradecido con Él. Porque lo que tiene no le sirve. Siempre estará exigiendo más de Él. Señor, yo traigo el dinero del norte, del sur, del oriente, del occidente. Yo reclamo, yo piso, yo establezco. Ese marido, Señor, va y le pone las manos con aceite y yo lo reclamo para ti. Pero ese marido que usted tiene en este momento modifica su carácter y lo debería llevar a la oración. Para que el Señor obre, no para que usted reclame. ¿Va a entender? Muchos de nosotros tienen un problema muy serio con esto. Y un corazón que es desagradecido con Dios es desagradecido con todo el mundo. Es un corazón arrogante. Es un corazón que cree que Él se lo ha ganado todo. Que es autosuficiente. Y esto que estoy hablando hoy es un principio básico del creyente. De entender que es por gracia y no por obras. Y que la gracia trae consigo arrepentimiento y agradecimiento. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Vamos a leer del verso 11 en adelante, hasta el 19. Yendo Jesús a Jerusalén,
pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que se fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y dijo: levanta, tu fe te ha salvado. ¿Cuántas veces ha leído usted ese pasaje? Es un pasaje conocido, ¿cierto? De hecho, lo han predicado muchas veces, pero las veces que yo he escuchado sermones sobre este texto, se centran en el verso 14. Y cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces yo vi una vez en una campaña un señor de estos que se paran en las campañas. Leyó este verso y dijo: todos los que están enfermos, obren en fe, pónganse de pie y caminen de donde están hasta esta plataforma. Y cuando lleguen aquí, ya estarán sanos. Pues yo no vi ninguno que se viera sano. Porque es sacar textos fuera de su contexto. Lo primero que el texto nos dice es: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Ahora, ¿usted sabe a qué iba a Jerusalén? Iba a morir. ¿Ok? Iba a ser crucificado. Pero a mí lo que más me llama la atención de ese texto que dice que pasaba, ahora, pasa por un lugar que se llama Samaria. Los samaritanos y los judíos no eran amigos, eran enemigos. No se hablaban. ¿Usted se acuerda de la mujer del pozo, la mujer samaritana? La que le dice que 5 esposos has tenido. Y lo peor, ninguno de esos ha sido su marido. O sea que la muchacha era bien de reputación muy conocida. Y ella dice que viene a sacar agua porque nadie le da, porque tenía que venir a cierta hora, porque ese pozo ella no podía mezclarse con judíos, y tanto que ella le dice: pero tú eres judío, ¿cómo me hablas si usted y nosotros somos enemigos? Y él pasa por esta nación. A mí me dice mucho ese texto en cuanto a que Dios quiere extender su misericordia. Cristo extiende su misericordia porque pasa por una nación de enemigos. Ahora, yo quiero que piense en esto. Antes de que usted hoy estuviese aquí sentado en la iglesia, usted y yo éramos enemigos de Dios. Éramos sus enemigos. Pero Él extendió su misericordia para con nosotros, sin que usted lo exigiera o usted lo pidió. ¿No? Quiero que entienda que la primera parte de este texto está mostrando cómo Cristo es lleno de misericordia. Es su naturaleza. La naturaleza de Dios es extender su favor para con sus hijos, para con los que Él quiere. Y usted y yo estamos aquí, a veces pensamos que yo me merecía que Dios me amara. Y usted no se merecía más que el infierno, al igual que yo. Pero Él me amó, extendió su misericordia. Al igual que con estos 10 leprosos, Él decidió ir a un lugar que eran sus enemigos, una nación que no iba conforme a Él. Y usted y yo, quiero que recuerde algo: ¿dónde estaba usted cuando Él decidió salvarlo? Muchos de nosotros no podíamos hundirnos más. Más abajo no se podía ir, pero Él decidió descender a lo más profundo del pecado por usted y por mí. Eso es una obra de misericordia, de su favor, de su amor para con nosotros. El agradecimiento empieza cuando yo entiendo dónde empezó Dios conmigo. ¿Dónde estaba usted? ¿Usted se acuerda de eso?
Hay dos fechas importantes en mi vida. Cuando me casé y cuando Él me salvó. ¿Quién era yo antes? ¿Y ahora quién soy? Usted debería tener muy claro cuándo Dios le salvó. Y eso, yo no sé, yo no me acuerdo, eso fue un día que... Y empiezo a pensar. ¿Qué tan importante fue para usted eso? ¿Cuándo fue que Él vino a su vida e invadió toda su oscuridad y lo trasladó de las tinieblas a su luz admirable? Él decidió pasar por lo más profundo de su vida, por su pecado más oscuro, por sus sentimientos más negros, por su tristeza más profunda, y salvarlo. Es una obra de misericordia de Él para con nosotros. Pero a veces nuestro corazón se entristece porque no tengo el carro que quiero, porque tengo problemas con mis hijos, porque es que a veces no tengo el dinero que quisiera tener, cuando Él me salvó. ¿Me hago entender aquí? Es importante que usted entienda el día que le salvaron. El día que Él decidió pasar por un camino que era enemigo de Él. Y me salvó, extendió su misericordia para conmigo. Cuando entiendo esto, también entiendo por qué es necesario que otros conozcan de Él. Porque hay muchos que siguen siendo enemigos de Dios. Y yo puedo ser parte de la solución. Amén. Fíjese entonces en la primera parte del texto que estos hombres eran leprosos. ¿Usted ha conocido algún leproso alguna vez? Hoy tuve la oportunidad de ver a un señor. La lepra es una bacteria. Una bacteria que ya no se sale del cuerpo y se va comiendo la piel, le causa necrosis, o sea, la va matando. A los leprosos literalmente se le caen los miembros. Si es en las manos se le van cayendo los dedos, si es en la cara se le cae la nariz, las orejas. La lepra en ese tiempo era considerada la peor enfermedad. Al punto en que muchos de ellos los enterraban vivos y hacían toda la ceremonia fúnebre y la familia consideraba que él ya estaba muerto. Algunos textos extrabíblicos dicen que las personas que sufrían de esta enfermedad andaban con una campana en la mano anunciando el sonido de la campana que venían leprosos para que la gente se fuera del lugar. Eran personas aisladas de la sociedad, sin vida familiar, sin trabajo. Quiero recordarle que también en la Escritura la lepra es símbolo, significado del pecado en el hombre. Y aún así Cristo decidió pasar por donde ellos estaban. Lo que nadie más quería hacer, Él lo hizo. Cuando a usted nadie le quería hablar, le cerraban las puertas y lo sacaban a un lado y fue rechazado, Cristo lo aceptó. Cristo lo amó. Cristo dio su vida por usted y por mí. Es que a veces se nos olvida una vida de dolor que tuvimos antes de conocer a Cristo. A veces se nos olvida el rechazo que tuvimos también. ¿Cuántas cosas no nos sucedieron y no había una esperanza en que esto iba a cambiar? ¿Cuántas veces nuestro corazón se llenó de dolor y nuestra vida de pecado? ¿Cuántos de nosotros dijimos, esta es la última vez, y nunca fue así? Pero Él, a pesar de toda esa oscuridad, mostró su misericordia para con nosotros. Amén. Amén. ¿Lo entiende? Amén. ¿Entiende que usted estaba tan podrido y tan mal que igual que estos leprosos? Y que Él decidió en su misericordia pasar por su vida. Y no solo pasar y mirarlo de lejos, sino salvarlo y hacerlo suyo. Necesito entender que lo que yo soy es una obra de misericordia de Dios conmigo. En sí mismo yo soy muestra de su misericordia.
Pero es que Dios no me muestra su bendición. Usted es una bendición. Usted es la obra de Cristo en medio de nosotros. ¿Me hago entender? Es importante esto y me tomo tiempo en que lo entienda. Usted y yo somos el resultado de la obra de Cristo. Somos obras de misericordia. Él, al igual que nosotros, al igual que estos leprosos, estábamos tan mal como se podía estar. Y peor aún. Pero Él decidió pasar por nosotros, ofreció su misericordia. Pero hay algo que me gusta más, que es el segundo verso. Miren lo que dice. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mire, hay algo que quiero que vea claro en este verso, y dice: y alzaron la voz, el verso anterior, 12, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales, ¿dónde estaban ellos? ¿Qué dice ahí? ¿Sí qué? Se pararon de lejos. Si quiere subraya. ¿Usted por qué cree que estaban parados de lejos? Su propia enfermedad ya los había limitado. Ellos sabían que Jesús era santo y que estaban llenos de una lepra que los estaba matando. Se paran de lejos y gritan: Señor, ten misericordia de nosotros. Solo pide misericordia el que la necesita. Amén. Y muchas de nuestra oración es más exigiendo de Dios que pidiendo misericordia de Él. Estos hombres entendían que Él era la fuente de la misericordia y pidieron a Él para su vida. Nosotros no podemos vivir lejos de esto. Misericordia de Dios es que Él nos conceda un trabajo. Misericordia de Dios es que tengamos un buen lugar donde vivir. Misericordia de Dios es que son hijos sanos. Pero se nos olvida esto. Y yo reclamo la sanidad. ¿Cuál reclamo, Señor? Es una obra de misericordia. Les repito, solo pide misericordia quien la necesita. Amén. Y usted y yo, lo único que necesitamos para vivir es la misericordia del Señor. Pero no nos han enseñado así. Nos han enseñado a otro tipo de vida. Una vida parecida más bien al de los versos anteriores que exige de su Señor. Una vida que no está conforme con nada. Que siempre está exigiendo más, que siempre está pidiendo más, que no hay ningún contentamiento con lo que tiene. No, pastor, pero es que yo no me puedo resignar a esta vida. Yo no le estoy hablando de resignación. Le estoy hablando de contentamiento en el Señor. ¿Qué es diferente? Amén. Le estoy hablando de la necesidad de tener un corazón agradecido que entiende que lo que tiene es una obra de misericordia. Y estos hombres clamaron, miren lo que dice el verso, y verso 13. Y alzaron la voz diciendo. En pocas palabras, clamaron y gritaron lo más fuerte que pudieron. Pero nosotros preferimos quejarnos a gran voz, exigir a gran voz, que ir a Dios y apelar a su misericordia. Señor, solo tú puedes salvarme. Solo tú puedes transformar este carácter que continuamente hace mal. Solo tú, Señor, solo tú puedes sacarme de una vida sin propósito. Pero es más fácil escuchar a Jorge Enrique Linero, el de Todo Positivo. Eso, Linares. Que creer que Dios puede hacerlo conmigo. Les repito, mientras en su corazón no haya
una necesidad de misericordia, difícilmente usted verá una respuesta de Dios. Nada de lo que usted tiene, usted se lo ha ganado. Dios se lo entregó. Usted, le repito, es el resultado de la gracia. Y en su corazón debe haber una necesidad por la misericordia de Dios. Cuando nació mi primer hijo, Samuel, él murió. Estábamos en el hospital sentados. Un amigo que está en Canadá, se llama Jesús, es un buen amigo. Mi esposa estaba en urgencias con el niño y yo estaba destrozado. Aprendí el valor de la misericordia. Él me dijo, hoy es el mejor día, Martín, para que usted clame por misericordia. No había otro día mejor para yo entender que solo la misericordia de Dios podía o levantar a mi hijo y sanarlo, o sanar mi corazón si él muriera. Porque su misericordia es tal que controla de principio a fin su nacimiento y su muerte. Él no miente. Amén. Pero yo no lo sé. Yo no sé cómo vivir con un gran dolor. Yo no sé cómo vivir con una pareja que es difícil. Yo no sé cómo vivir con problemas económicos. Por eso necesito su misericordia para entenderlo. Amén. Para caminar conforme a lo que Él quiere. Pero clamamos por todo, menos por misericordia del Señor. Que yo pueda entender dónde estoy. Que mi corazón pueda ser sano por medio del ungüento de su Espíritu. Pero como todo el tiempo estoy inconforme, como todo el tiempo quiero más, como a mí me enseñaron que entre yo más reclame, más voy a tener. A veces somos torpes pensando que Dios va a correr por mis caprichos. Estos hombres clamaron, dice, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Por favor, Señor, súpleme lo que necesito. Amén, amén, amén. Tú sabes mi necesidad, es evidente. A estos hombres se les caía la piel. Pero muchos de nosotros quieren ocultar la situación en la que viven. Como si pudiera fingirle a Dios. Usted, dice la Escritura, el Padre hizo una cirugía, le rompió el corazón, le sacó la podredumbre y allí le metió a Cristo. Es evidente que usted necesita misericordia. Si usted no lo ha entendido así, que en esta mañana el Espíritu se lo revele. Y entienda que usted necesita misericordia, que usted no controla lo que vive, que hace tiempo ya se le salió de las manos. Que hace tiempo se le salieron sus negocios, se le salieron su matrimonio, se le fueron sus hijos y que usted necesita una obra del Espíritu de Dios para vivir. Amén. No lo entendemos. ¿Cuánto nos cuesta reconocer nuestra debilidad delante de Dios? Señor, no puedo más. No siempre estamos hablando, dame las estrategias, Señor. Muéstrame a quién debo hablar. ¿Qué debo hacer? Cuando, si realmente necesitamos misericordia, debiéramos pedirla. Señor, solo tú puedes dirigirme. Solo tú puedes darme la oportunidad. Solo tú puedes cambiar el corazón mío y del otro. Amén. Amén. En 2 versos le he mostrado cómo Él exhibe su misericordia, pero también cómo nosotros le pedimos su misericordia. Recuerde, Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Amén. No, aquí me siento, a ver, esperemos a ver qué pasa. Eso no es bíblico. Yo debo creer en que su misericordia es para mí. Amén. No para otros, no, sí, eso es para unos fulanos que viven en no sé en dónde. Su misericordia es para usted. Amén. Amén. Mire, pero el
de estos versos no está tanto en la misericordia que Él ofrece o cómo la piden, sino en qué pasa después. Miren, vea el verso 14, creo que ya lo leímos, ¿cierto? Verso 14. Vamos a leerlo entonces. Cuando Él los vio, recuerden que Jesús, Dios siempre escucha la oración. Amén. Él los vio. ¿Cuándo los vio? Dice ahí. Les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Eso es un milagro, sí o no? Amén. Con toda seguridad, es un milagro de Dios. ¿Sí, no? No, es que ellos se aplicaron un ungüento y que no sé qué, porque siempre le queremos meter. Desafortunadamente la teología liberal hoy está tan metida que dice que este pasaje específicamente, ellos se aplicaron un ungüento mientras iban camino al sacerdote, y que eso no fueron no es un tiempo corto, sino que en ese transcurrir de ese camino pasó mucho tiempo hasta que llegaron allá y fueron limpios. Eso es negar la inerrancia y la infalibilidad de la Escritura, porque la Escritura dice que se mostraron e inmediatamente fueron sanos. Amén. Eso es un milagro, diga milagro. Porque la gracia produce milagros. Amén. Para los demás puede ser muy difícil. Ahora, Jesús apeló al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era necesario que los hombres que sufrían lepra o las mujeres, si había un rito de purificación, deberían mostrarse al sacerdote. Y el sacerdote llegaba y abría las llagas y decía, bueno, si está muy blanca o si tiene muchas úlceras, o dependiendo de la podredumbre de sus llagas, se sabía si era sano o no. Pero estos fueron limpios. Quiere decir que cuando llegaron al del sacerdote y se quitaron las vendas, al quitarse las vendas, encontraron una piel como la de un bebé, sana completamente. El problema no es el milagro, porque todos nosotros hemos sido víctimas de un milagro de Dios. De una u otra forma. Ustedes saben en su vida Dios qué ha hecho, como yo sé en la mía. El problema no es el milagro ni la misericordia ofrecida, sino qué pasa después del milagro. Ahí es donde se muestra quién es de Cristo y quién no. Amén. Amén. Mire esto. Verso 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Cómo así? Todos clamaron por misericordia, ¿sí o no? Lea el verso. Ahí dice que todos, a gran voz, recibieron el milagro, ¿sí o no? ¿Dónde están? El milagro no produce agradecimiento. Mire, ¿alguna vez usted ha visto esas campañas que hacen por televisión de sanidad muy grandes? ¿O ha ido a alguna? Eso es una cantidad de gente, ¿cierto? Pero pasa mucha gente recibe su milagro y que no, que yo era cojo y ya no soy cojo, que me faltaba un dedo y ya no, bueno, a mí todavía me falta, pero a ellos ya. A todos ellos, algo bueno pasó, está bien, listo. Pero a los 8 días siguientes que hay culto, ¿dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Mire, toda mi vida, en cada aspecto de lo que soy, es afectada por mi agradecimiento al Señor. Si yo no he vuelto al Señor con un corazón agradecido por lo que Él ha hecho, toda mi vida es un acto de desagradecimiento con todas las personas. Si yo no he valorado cuánto Dios ha hecho por mí, no valoraré el esfuerzo de nadie. De nadie. Cuando su esposa o su esposo viene y le dice, mira, pero yo he hecho por ti, usted le va a decir, ¿pero qué? Son patrañas lo que usted hace. Usted no se esfuerza. Porque usted no ha entendido que es víctima
de lo que Dios ha hecho en usted. Nunca, jamás, nada le alcanzará para usted ser feliz. Siempre está pidiendo más de los demás. Sí, pero es que te falta, pero es que no haces, pero es que estoy inconforme con este trabajo. Usted puede tener el mejor trabajo del mundo, donde le paguen los millones que quiera. Siempre querrá algo diferente. Por una vida que no es agradecida. ¿Dónde están los 9? Viejo, ¿qué pasó con ellos? ¿Dónde estarían? ¿Usted se ha puesto a pensar? ¿Sabe por qué? Porque Dios espera gratitud de nosotros. Dios espera que tengamos un corazón agradecido para con Él. Y un corazón agradecido con Dios evidencia en los demás la gratitud que Él les tiene. Damos por sentado que Dios tenía que hacerlo. No, Dios no tenía que hacerlo. Mire, voy a mostrarle algo aquí, porque a veces pensamos que Dios hace todo por hacerlo. Dice aquí en el verso 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son los 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Ahora quiero que lo miremos, vaya a Lucas capítulo 8, 43. Aquí tenemos cena, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Lo tienen? Amén. Mire esto, dice 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro, los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Mire, a nosotros se nos puede olvidar la misericordia de Dios. Pero cada gota que ha sido derramada desde el cielo en misericordia a favor de nosotros, Él sabe dónde está. Y Él sabe a quién se la debe. Amén. Mire, este pasaje muestra a Jesús en medio de una gran multitud. ¿Se ha entrado al estadio cuando está muy lleno? Bueno, tiene que ir. Transmilenio. Sí lo ha visto, ¿no? Tan bonito. Esto es muy sexy viajar ahí. Usted vaya espichado como en latas sardinas. Ahora imagínese a Jesús en una situación parecida, guardando las proporciones. Ahí metido. Y mira a Pedro y le dice, viejo, alguien me tocó. A ver, Señor, ¿dónde estamos? No, Pedro, alguien me tocó. Pues a mí también, diría, pero mire, estamos despichados. No, Pedro, alguien me tocó porque poder salió de mí y alguien fue sano. Ah, caramba, la cosa cambia. Quiere decir que Jesús sabe a quién le ha ofrecido su misericordia y la ha recibido. Amén. Esta mujer yo me la imagino en el Transmilenio por ahí abajo tocando el manto y salió corriendo. Uy, ya gané. No, en el cielo le anotaron su acto. Ya el Señor sabía en quién había depositado su misericordia. Como en estos 10 leprosos. Viejo, ¿no eran 10? Porque ve usted, ¿y los otros? ¿Dónde están? Porque nosotros tendemos a olvidar, tenemos una memoria tan corta. Nos acordamos de lo malo, pero de lo bueno. Mire, es un ejercicio sencillo. Dígale usted a su esposa, amor, dime algo bueno de mí. Y ella se queda mirándolo. Si que eres bueno. Amor, dime algo de mí. No me lo digas, ¿sí? Porque nuestra mente tiende a maximizar las cosas malas y a minimizar lo bueno que hemos recibido. Porque es nuestra naturaleza ser desagradecidos. Pero estos
quiero que se dé cuenta que Jesús, Él sí sabe a cada quien que le ha dado. Él sabe cuando usted clamó por un milagro y Él se lo dio. Mire, cosas que solo usted sabe que ha pedido en su intimidad más íntima. Perdóname la redundancia. Dios le respondió. Amén. Pero usted ya se le olvidó. Y días como hoy necesita un predicador como yo para que se acuerde. Y vuelva a Cristo con un corazón agradecido. Amén. ¿Cuánto usted no clamó? ¿Cuánto usted no pidió? Señor, obra. Y Dios obró. Y usted no volvió. Al igual que los 9, se le olvidó la fuente de su milagro. Y corrió por la bendición, pero no por el hacedor del milagro. Nos enseñaron a seguir las obras de Cristo, pero no a Cristo mismo. Y poco me interesa tener una bendición si el dador de la bendición no camina conmigo. Usted lo puede leer en Éxodo, cuando el pueblo peca y el pacto necesita ser renovado. Y luego de que pecan, Dios le dice a Moisés: viejo, por su pecado la cosa es sencilla, yo los voy a introducir en la tierra igual, yo no puedo negarme a mí mismo, pero quiero que sepa que yo ya no voy con usted. Y dice la Escritura que no solo Moisés, sino el pueblo hizo luto. Entendió, mire, déjenos morir aquí, pero usted no puede dejar de seguirnos, usted no puede irse de nosotros. Y muchos de nosotros vivimos como el pueblo de Israel antes de ese pacto renovado, con tal de que yo vea lo bueno, no importa si Dios está o no conmigo. Y ese pasaje es muy claro cuando Moisés dice: Señor, si tu presencia no va con nosotros, déjanos morir aquí. Si Dios no está en su vida, no va caminando, Él no es quien impulsa lo que usted está haciendo, si Él no es el motor de su vida, es preferible morir aquí y ahora mismo. Es necesario que usted vuelva a Él con un corazón agradecido. No tenemos más tiempo. Si no seguiríamos. Pero quería dejarle claro hoy, en esta mañana, cuánta es su misericordia para con nosotros. Y antes de que usted tome la cena, quiero que recuerde cuál ha sido el favor de Dios con usted. Si a usted aún le cuesta entender tanta misericordia, que hoy sea el día en el cual usted se pueda arrepentir. Que si usted ha tenido un corazón tan desagradecido y tan duro, y al igual que estos 9, se fue en vez de volver al Señor, que hoy sea el día de volver a Él. Que hoy sea el día para usted de arrepentimiento, de agradecimiento. Aún entre nosotros mismos hemos sido desagradecidos. Que hoy es el día de agradecernos cuánto el otro ha hecho.